maquillaje, la guerra se consolida como motor económico. Queremos acá en Sin Maquillaje no solo entregarles referencias a la coyuntura, sino ejes para observar el análisis y en la misma línea de esta profundización de la crisis del orden internacional que se apresta a una gran guerra, está dando distintas guerras, ¿verdad? La consolidación del eje de la guerra como la economía. Parece que a la economía y al capitalismo en tiempos de crisis, la guerra le viene muy bien porque la guerra viene de la mano con la concentración, ¿verdad? En una fase donde estos capitalismos, principalmente los occidentales, son menos competitivos que los otros capitales, ¿verdad? Del sur global, bueno, se recurre a la violencia como una palanca de lo que no se puede conseguir en los mercados, ¿verdad? Y con la competencia en el capital sí se puede conseguir a partir del uso de la fuerza directa. ¿Qué decir de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron los mismos capitalistas occidentales, ¿verdad? Ford y también los capitalistas alemanes los que de una u otra manera incentivaron la guerra y la mantuvieron más o menos tiempo porque ganaban plata con esto. Entonces, Daniel, ¿qué nos podrías comentar sobre la guerra como eje? Recordar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde las potencias occidentales se la arreglaron para destruir a los imperios que quedaban en esa época todavía vigentes, el imperio turco-otomano, el imperio ruso del zar. ¿Y para qué? Finalmente para, de una u otra manera, repartirse la zona y los territorios de los perdedores entre las potencias de Occidente. Claro, la revolución bolchevique, de una u otra manera, bloqueó la posibilidad de que Occidente se repartiera Rusia, ¿no? Y dio paso al surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero el interés real de las potencias de Occidente era terminar con todos los imperios y dar paso a una repartición del mundo de Asia Occidental en áreas de influencia, que fue lo que hicieron entre Palestina, el Líbano, Francia, todas las zonas del Magreb, y que duran esos protectorados, entre comillas, algunos más claros y más diáfanos y otros más encubiertos en sistemas supuestamente soberanos, pero ninguno lo es. Te diría que quizás la única experiencia que logró ser soberana de esos países es la Revolución Argelina, pero ninguna más. Entonces, esto no es nuevo. De hecho, en la Primera Guerra Mundial es cuando Rosa Luxemburgo escribe este texto tan fundamental sobre la acumulación capitalista, en donde ella dice claramente que el capitalismo se ve forzado en virtud de la tasa decreciente de la ganancia, de esta tendencia decreciente de la ganancia, de la tasa de ganancia del capital transnacional, a devorar todo espacio que no esté sometido a la ley del capital. Y esto tiene varias fórmulas, ¿no? Primero, la imposición de gobierno, los protectorados. Segundo, en épocas más recientes, la exportación de capital, lo que desde la otra mirada, desde los países receptores, se conoce como inversión extranjera, y que hay muchos países pequeños peleándose la inversión extranjera sin entender que eso lo que hace es alimentar las ganancias y la utilidad de los capitales de los centros económicos mundiales, en desmedro de la posibilidad de desarrollo de los países que creen que esto es un beneficio y que siempre se termina convirtiendo en un robo. Pero además de la exportación de capital, hoy día, como no han logrado revertir una línea y una tendencia creciente de la utilidad de las últimas 4 décadas, la guerra se convierte en el último recurso, ¿no? En donde no pueden entrar ni por la influencia económica ni por la influencia política, sencillamente destruyen y hacen lo que ellos quieren, intervienen, derrocan gobiernos, secuestran presidentes, borran del mapa ciudades completas. En Líbano y en Palestina lo hacen todos los días. ¿Y por qué? Porque son espacios no sometidos a las leyes del capital, ¿no? Son espacios que todavía viven en una especie de sociedad precapitalista, algunos, ¿no? Y otras en donde claramente se enfrentan entre sociedades con mercados, no todas de mercado, estoy hablando en este caso de la sociedad china y de la sociedad rusa, de la Federación Rusa hoy día, en donde lo que quieren las potencias es quedarse con el mercado que ellos generan. Ahora, creo que esta batalla la tienen perdida y están dando, por lo menos el imperio norteamericano, los últimos coletazos
en un minuto así, pero de desesperación. El problema es que los coletazos de los abogados son los más duros y los más frenéticos, los más radicales, ¿no? Y ante esto nos estamos viendo. Y es efectivamente el problema que tenemos hoy día. ¿Cómo enfrentamos a un imperio completamente salido de sus casillas, que ya no necesita fingir, que ya no necesita ocultar sus intereses y que lo dice de manera brutal con un presidente que es un verdadero idiota en términos clásicos? No estamos hablando de la idiotez, de la incapacidad de hacerse cargo de los problemas públicos y solo preocuparse de los temas privados. ¿Ah? Y yo creo que el mundo está bajo una época de un cambio radical que si los pueblos no se lo toman como una oportunidad única para dar una vuelta a tablero, lo que se viene va a ser más doloroso. Y esto es importante entenderlo porque de aquí en adelante ningún pueblo se salva solo. Sobre todo por un tema que está siendo muy preocupante, que es hoy día la unidad o la convergencia del desarrollo tecnológico con el desarrollo militar. Mira, y de eso vamos a conversar ahora. Justamente de la misma manera que la economía y la economía capitalista está vinculada estrechamente a la guerra, ambas también tienen una capacidad de absorción de las innovaciones y el desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, de la aplicación de la ciencia. Y lo planteo porque hoy la IA ha llegado a reorganizar y entender, digamos, la disputa en el capitalismo y particularmente se está aplicando en el área de la guerra. Lo hemos visto, ¿verdad? Cómo se despliegan en los ataques en Gaza, ¿verdad? Los drones y bueno, y es una tecnología que se está aplicando en el ámbito de la guerra. Y ahí, Daniel, brevemente quería poder hacerle a nuestro público una reseña que sirve de base para poder dar esta conversación, que es la polémica que se ha generado a partir de la publicación del manifiesto de Palantir. Palantir, que es digamos que un grupo, una mega empresa vinculada a Silicon Valley, a Estados Unidos, digamos que impulsada por Peter Thiel y Alex Karp, quienes recientemente han publicado un manifiesto en la red X, que ha sido acusado de muchos como de autoritario y de ir avanzando hacia una forma de control global, autoritaria, totalitaria ya directamente, a partir del uso de la inteligencia artificial. No sé, Daniel, dame un comentario inicial y yo después te puedo leer algunos extractos de este... Mira, lo primero, no es un manifiesto, no un manifiesto aislado, Nico, de lo que estamos hablando. Esto está en un libro que se llama La República Tecnológica, que es de Alex Karp, y que define en uno de los capítulos que tiene este manifiesto, que parte de una constatación que hacen todas estas empresas. Dicen, mira, Silicon Valley tiene una deuda histórica que no puede eludir, porque Silicon Valley no nació de la inversión privada, nació de la inversión estatal norteamericana en tecnología. Aquí el que crea que el mercado es el que hizo la inversión inicial de todas estas empresas de tecnología contemporánea está profundamente equivocado. Y en reconocer esa deuda dicen, entonces, hoy día nos toca ponernos al servicio de este Estado que nos entregó la posibilidad de desarrollarnos, y eso implica entrar a la guerra. Esto es así de claro en términos resumidos, y lo dicen con una brutalidad que la verdad es que sorprende a cualquiera. Uno no podría imaginar que alguien se atreviera a escribir lo que escriben en este manifiesto. ¿Por qué? Hablan primero de jerarquizar todas las civilizaciones. O sea, aquí es la civilización occidental la superior y toda la otra hay que destruirla y tienen que renunciar y tenemos que aplastarla, ¿no? Hablan de una nueva aristocracia mundial, pero de carácter ingenieril. Ellos son los que van a tomar las decisiones, los que van a mandar y definen desde ya el fin del mito del pluralismo, que nunca existió. Porque seamos claros, o sea, en Chile y en la mayoría de los países del mundo no hay pluralismo en las comunicaciones. Lo decía alguien que pusimos hace un poco rato su comentario, ¿no? Esta censura que hicieron con el canal RT en televisión abierta habla precisamente de lo contrario, pero ellos lo dicen sin ningún tapujo, fin del pluralismo, ¿no?
hablan sobre reponer el servicio militar obligatorio para rearme de todas las potencias occidentales. Incluso hacen un llamado, rearmar a Alemania y a Japón, algo que después de la Segunda Guerra se optó por todo lo contrario, ¿no? Obligar a Alemania a que no tuviera un proceso de rearme, y hoy día dicen, no, hoy día necesitamos a los alemanes y a los japoneses para hacerle frente a los chinos y para hacerle frente a Rusia completamente armados, y por lo tanto necesitamos que vuelvan a ser potencias militares. Y hablan con todo tal desparpajo de la supremacía del poder duro construido sobre el software. Y nosotros esto ya lo estamos viviendo, sobre todo los palestinos, Nico, lo vienen viviendo hace mucho rato. ¿Por qué? La inteligencia artificial se está ocupando en Palestina para destruir viviendas, para hacerse asesinatos selectivos, para hacer operaciones quirúrgicas. Incluso, recuerda lo que el Mossad hizo en el Líbano el año pasado, cuando hizo estallar una partida completa de Vipers que había comprado Hezbollah, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que entender es que el Mossad fue capaz de intervenir en una línea de producción de una empresa para poner bombas en dispositivos que un tercero compró para poder comunicarse entre sí, y lo hizo explotar con más de 3.000 víctimas en el Líbano, en donde de repente el teléfono o el sensor que tenés para avisarte que te están buscando explota en tu bolsillo. Entonces, estamos hablando de una supremacía absoluta del poder duro, pero construido sobre el software, construido sobre la tecnología, y es brutal, porque hasta el día de hoy ni siquiera se ha difundido mucho, no es noticia. Esto no se conversa, por supuesto, en los matinales de estos periodistas que hoy día se supone que son los más creíbles. No ha hecho un solo comentario, ni meme, ni el dueño de la radio Bio Bio, ¿no? Ni ninguno de aquellos. ¿Por qué? Porque no les interesa. Pero esto es lo más delicado que estamos viviendo. O sea, yo cuando estuve escribiendo este libro sobre Orwell, sobre la actualización de los mecanismos de control, estábamos hablando de que finalmente todo lo que decía Orwell en 1984, el mercado lo hizo 100 veces más eficiente, más eficaz, y por eso que es tan importante lo que en la última guerra, que todavía está en pausa, hizo y logró hacer Irán, porque desarrolló lo que ellos llaman la guerra de los pobres, ¿no? O sea, con implementos que cuestan $1.000 fueron capaces de destruir misiles que cuestan $3 millones. Bueno, eso es la forma en donde esto se va a empezar a dar, y cuando ven esto, responden con este manifiesto que dice, mira, tenemos la capacidad desde Silicon Valley de afianzar el poder duro metiéndonos a la guerra y produciendo tecnología al servicio del capital transnacional en la industria militar. Y esto no solo es en Silicon Valley. Yo recuerdo hace 2 semanas, no sé si lo comentamos aquí, que Volkswagen dijo que ya no podía competir con los chinos en los autos híbridos y que por lo tanto iba a dejar de fabricar autos tecnológicos de última generación y se iba a dedicar a la construcción de plataformas para la guerra y específicamente para Israel. O sea, esto es un desarrollo intelectual que están teniendo todos los CEOs de todo el mundo occidental, que creen que hoy día la tecnología les puede permitir aplastar a todo el resto del mundo, y en todo ese resto del mundo también estamos nosotros. Oye, Daniel, ¿qué te parece acá nos preguntaba nuestro amigo, mira, te coloco el comentario, Bruno Leiva, nos colocaba este concepto, tecnofeudalismo, que ha sido acuñado por algunos teóricos para referirse a este tipo de más que de personaje, a estos grupos de poder, ¿verdad? Que estarían vinculados a plataformas, bueno, no sé, ¿qué referencia nos podrías dar sobre el tecnofeudalismo? ¿Te parece que es una categoría que sirve para recordar o oscurece? Hay que recordar el sistema feudal, ¿no? Los señores que eran dueños de todo lo existente, y los siervos que no eran dueños de nada, que fue un poco antes del desarrollo capitalista, y en donde eran inquilinos, ¿no? Trabajaban para el señor, y el señor, si bien no tenían la figura de esclavo, pero era harto bien parecido. Y cuando se habla de tecnofeudalismo es que hoy día los mismos señores de
de las industrias corporativas, de estas grandes corporaciones, se convierten en algo similar al señor feudal. Son dueños de todo, son dueños de la decisión, ejecutan las leyes y están por sobre todos los estados de derecho. Ellos son la ley. Ellos son la ley. O sea, si uno ha visto películas de la época feudal, cuando llegaba este caballero que ponía un edicto y lo golpeaba en una pared o lo golpeaba en un pilar del mercado o en cualquier lugar, y era un edicto del señor feudal, del rey. Era el que decía y que podía implementar lo que él quisiera solo por su sano juicio. Bueno, estamos frente al tecnofeudalismo. A estos señores que se creen que pueden estar por sobre la ley y más bien algo mucho más duro, que ellos son la ley. Mira, Gloria Galvez nos dice: la modernidad no acaba con la barbarie en la perfección. Mira, está buena esa frase bueno, de Gloria. Con esa misma convicción, Rosa Luxemburgo llegó a plantear esta contradicción fundamental entre socialismo o barbarie, que 110 años después de que la escribió parece estar más